Saludos y bendiciones, bienvenidos nuevamente a la materia de Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad, la clase número 8, estaremos compartiendo dentro de la unidad 2, importancia de hablar en lenguas. Un tema bastante interesante que hoy en día también la iglesia podría tomar en cuenta en base al libro de los Hechos. Vamos a analizar algunas razones por las que podríamos decir que es importante que el creyente pueda hablar en lenguas. Como primera razón, podemos ver porque la Biblia lo enseña. La Biblia nos enseña que no solo los apóstoles, sino también muchos otros cristianos oraban en lenguas. En el día de Pentecostés, todos los 120 creyentes oraron en lenguas. Podemos notar esto en Hechos capítulo 1, verso 15 y en el capítulo 2, versículo 4. Vemos también otro suceso en el capítulo 10 de Hechos. En la casa de Cornelio, el Espíritu vino sobre todos los que oyeron el mensaje y hablaron en lenguas. También vemos este suceso en Éfeso. Los 12 creyentes hablaron en lenguas. Esto en Hechos 19, versículos 6 al 7. Podríamos entonces considerar que una de las razones por la que es importante hablar en lenguas es porque la Biblia lo enseña. Como segunda razón, hablar en lenguas es importante porque es una forma de orar a Dios. Podemos ver en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El Espíritu Santo entonces nos capacita para orar a Dios en lenguas. Pablo también anima en Efesios 6:18 a orar en el Espíritu en todo tiempo. Jesús dijo también que es necesario orar siempre y no desmayar en Lucas 18:1. Entonces vemos como segundo aspecto importante de que hablar en lenguas es una forma de orar a Dios. Como tercer aspecto, hablar en lenguas edifica al creyente que lo practica. Podemos ver en Judas, en el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces se habla de edificación. Orar en lenguas es orar en el Espíritu, por lo cual orar en lenguas es algo de mucho valor para los creyentes. Acá también es necesario hacer una reflexión sobre el cristianismo y sobre el crecimiento y la edificación del creyente. Es peligroso que un ser cristiano, un creyente, no sea edificado. Recordemos que la palabra enseña de que el diablo es como león rugiente y que él está buscando a quien devorar. El león va a buscar al creyente o a la oveja más pequeña, la más indefensa. Por lo que orar en lenguas, orar en el Espíritu Santo, como dice Judas 20, es una manera también de ser edificado. Pero el cristiano tiene un don invaluable, que es orar en lenguas y edificarse a sí mismo. Como cuarto aspecto, vemos que es importante orar en lenguas o hablar en lenguas porque es una señal para los creyentes y los incrédulos. Primera Corintios 14:22 dice: por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá proveerles algo a los no cristianos, pero para los cristianos esos idiomas no prueban nada. En cambio, los mensajes de parte de Dios son para los cristianos, no para los que no creen en Dios. En el día de Pentecostés, hablar en lenguas fue una señal para demostrar a los judíos que Dios estaba hablando por medio de los discípulos de Jesús. Hablar en lenguas es una señal importante. Hablar en lenguas es una señal bíblica que Dios escogió para demostrar que una persona ha sido llena por el Espíritu Santo. Entonces ya habíamos revisado previamente de que una de las evidencias
bíblicas es de que cuando el Espíritu Santo bautiza y llena, la evidencia es hablar en lenguas. En este sentido, esta también puede ser una señal tanto para los creyentes y para los no creyentes. Como quinto aspecto tenemos que es importante hablar en lenguas como ejercicio de humildad y fe. Al hablar en lenguas, el creyente más respetable que cae al nivel de una persona común y corriente. Los presidentes, los profesores, los doctores, los abogados y los niños todos pueden hablar en lenguas. Entonces, la oración en lenguas une la humildad y la fe. Es como si tuviéramos que caminar en el agua, pues seguramente en ese momento recordaríamos depender de Dios más que de nosotros mismos. Al orar en lenguas aprendemos a depender de Dios. Es importante también entender que es un ejercicio de humildad y fe, ya que todos, por más profesión, por más títulos o por más logros que se tenga, cualquier posición nos lleva a los pies de Cristo a tener esa comunión, a depender de Dios como se menciona en esta parte. Como sexto motivo tenemos que hablar en lenguas es un paso hacia otros dones espirituales. Vemos en 1 Corintios capítulo 12 versículos 8-9. Dice, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Recordemos las señales que habían perseguido a Pedro y a Pablo a partir de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Uno de los grandes ejemplos es Pedro, quien cambió rotundamente su manera de ser y su manera de testificar acerca de Jesucristo una vez fue lleno del Espíritu Santo. También podemos recalcar los milagros, las señales que vienen a partir de la llenura del Espíritu Santo. Igual que las lenguas, todos los dones espirituales son incomprensibles, son sobrenaturales. El que ora en lenguas frecuentemente aprende a colaborar con el Espíritu. Algunos maestros dicen que hablar en lenguas abre la puerta a todos los dones espirituales. Seguramente este es un tema del cual podemos conversar y existen bastantes opiniones al respecto, ¿no? Sin embargo, remitiéndonos a la palabra de Dios en 1 Corintios 12, podemos ver que el Espíritu es quien da la capacidad de hablar con sabiduría, de hablar con conocimiento, de poder sanar enfermos, de poder realizar prodigios y señales, señales sobrenaturales que vienen directamente de Dios. Como séptimo aspecto vemos que hablar en lenguas muestra cuando un creyente está completamente sujeto al Espíritu. La palabra bautizar se asocia con un barco que se hunde sin ser visto. Bautizar entonces significa sumergir. Para bautizarse en agua, toda persona debe ser sumergida. Este es un principio acerca del bautismo, pero cuando se habla del el bautismo o de ser bautizado en el Espíritu Santo, también se tiene que hablar de sumergirse, es decir, estar bajo la influencia total del Espíritu Santo. Acá podemos mencionar Santiago 3:8, que justamente habla de la lengua, que es el miembro más rebelde de las personas, ¿no? En este sentido, al hablar en lenguas, un creyente demuestra que ha sometido la mente y también la lengua al Espíritu Santo. Y acá el desafío es permanecer bajo ese control. En este sentido, hablar en lenguas puede significar también una manera en que el creyente se puede sujetar más al Espíritu Santo, es decir, a Dios, y refrenar su carne, refrenar en este caso su lengua también, ¿no? Sumergirse entonces en la influencia del Espíritu Santo. Como octavo aspecto tenemos, hablar en lenguas es importante porque disminuye distancias entre apóstoles
y laicos. Recordemos que en el día de Pentecostés los apóstoles fueron llenos con el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas, pero los hombres y las mujeres comunes también hablaron en lenguas ese día. Judíos y no judíos entonces pudieron hablar en lenguas por la llenura del Espíritu Santo. Asimismo, el día de hoy, en estos tiempos, la llenura del Espíritu Santo es para todo aquel que lo busca, tanto para apóstoles, para líderes o pastores, como para los que están creyéndole al Señor o los que no tienen tal vez una posición, ¿no? En este sentido, Dios llena a los que le buscan. Dios prometió además derramar su espíritu sobre todos sus siervos, hombres y mujeres. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 18. Como novena razón o noveno aspecto tenemos que hablar en lenguas, nos recuerda que nuestra comunión con Dios es más espiritual que mental. La relación de los creyentes con Dios es espiritual. Dios es espíritu y nosotros tenemos espíritus eternos viviendo dentro de cuerpos temporales. En Juan 4, 23, 24, Jesucristo dijo que los que querían adorar o los que quieren adorar a Dios lo hagan en el espíritu. En ese sentido necesitamos recordar que la mente es solo una herramienta y es una herramienta que es limitada. Nuestra mente es limitada. Sin embargo, Dios no tiene ningún límite. El conocimiento y la inteligencia espiritual no dependen del cerebro físico. Dios es espíritu, Dios no tiene cerebro físico y nadie es tan inteligente como Él. Orar en lenguas subraya la verdad de que nuestra comunión con Dios es de espíritu a espíritu. Es tan importante y tan trascendental este aspecto que también nos hace reflexionar acerca de el orar en lenguas para tener esa comunión con Dios. Concluyendo y habiendo revisado estos 9 aspectos sobre la importancia de que el creyente pueda hablar en lenguas, debemos mencionar lo siguiente. Hablar en lenguas es una evidencia importante de la llenura del Espíritu Santo. Hemos visto algunos sucesos en los que por primera vez se tuvo la llenura del Espíritu Santo y en estos el hablar en lenguas fue un indicador y una evidencia trascendental. Hablar en lenguas se repitió en varias ocasiones cuando se llenaron por primera vez. La comunión con Dios es importante para la vida del creyente. Recordemos que Dios es espíritu. Y finalmente, esto también nos hace reflexionar acerca de cómo nos comunicamos, cómo oramos, cómo nos dirigimos hacia Dios y la importancia de tener la llenura del Espíritu Santo en la iglesia en los tiempos actuales. Agradezco su atención, bendiciones y gracias.